Gracias. Muy amables, como bien lo ha dicho nuestra directora Karen Holyhan, el primer punto a tratar esta tarde me corresponde, y en el marco de lo que es el foro titulado La crisis de Venezuela, los desenlaces posibles, he querido plantear un tema que lleva por título Venezuela, una crisis regional. Yo diría más bien Venezuela, la crisis de las Américas, porque para entender un problema, para buscarle solución o para prever desenlaces de una crisis, hay que entender la naturaleza de la crisis. Y yo creo que me corresponde ahora explicar algo que todos ustedes saben, pero tratarlo de hacerlo sistemáticamente para que la gente que nos ve y nos escucha, para que los venezolanos y los no venezolanos, para que los venezolanos que están luchando por la democracia y la libertad en Venezuela, los que están en el exilio, los latinoamericanos que están en los países comprometidos con procesos similares, y los latinoamericanos que viven en países con democracia, y los americanos y los ciudadanos del mundo, entiendan y entendamos que lo que es hoy día la terrible crisis de Venezuela es en verdad una crisis regional, una crisis de las Américas. ¿Por qué sostengo que es una crisis regional o una crisis de las Américas? En primer lugar, para describir esto, hay que describir en qué consiste la crisis. La crisis venezolana no es una crisis de hoy día, no es una crisis de hace unas semanas, ni siquiera de hace unos meses atrás. Es una crisis que nace en el momento en que se quiebran las condiciones, los elementos esenciales de la democracia en Venezuela. Y hay mucha gente que opina en qué momento sucedió aquello, pero eso sucedió hace muchísimos años. Sucedió cuando gobernaba Hugo Chávez, cuando en su afán de estabilidad decidió abrazar como socio a la dictadura más antigua de las Américas, al castrismo, a la Cuba castrista, y darle al castrismo todo el dinero, los recursos petroleros y los recursos venezolanos para recrear conjuntamente lo que había sido el sueño foquista de los años 60 de Castro, de su revolución, que era expandir el socialismo en las Américas. En los años 60 y 70 el castrismo trató de hacer aquello mediante la lucha armada, mediante guerrillas rurales y urbanas, mediante ataques a la soberanía de los estados, y sembró de sangre y confrontación la América Latina. Desde el fallido desembarco en Venezuela hasta la guerrilla en Bolivia con la muerte del Che Guevara, o las guerrillas urbanas en la Argentina, en el Uruguay, con tupamaros, con montoneros, todo eso es obra de la revolución castrista. Cuando Chávez se asocia en busca de estabilidad con Castro, Castro ve la posibilidad de recrear ese mismo objetivo, de buscar expandir su revolución en América, pero esta vez a través de un mecanismo diferente, guiado por el dinero, por el poder económico que le brindaba la Venezuela chavista. Y ese es ya también el foquismo electoral, la simulación de democracia a través de las elecciones, y así lo primero que transforman es Venezuela, y de la Venezuela democrática vemos cómo con cambio constitucional, con reformas de todo tipo, se va reduciendo el margen de la democracia, empieza a desaparecer el respeto a los derechos y libertades individuales, empieza a desaparecer la división e independencia de los poderes públicos, desaparece el Estado de Derecho porque la ley ya no rige en sí misma, sino que hay una voluntad superior a la ley, que es la voluntad de Chávez, que daba órdenes por televisión y que condenaba y que sentenciaba en actos públicos que después eran cumplidos por los órganos encargados de controlar la democracia, pero que se habían convertido en sus aparatos de represión vía poder judicial, fiscales, y el sistema que en vez de servir a la libertad empezó a servir a esa autoridad omnipotente que se constituyó en dictador. Después, las elecciones empezaron a ser simplemente un ritual de fraude, y así se consolidó en Venezuela una Venezuela no democrática, con una constitución que todos los venezolanos respetan, pero que no tiene ningún elemento esencial de democracia. Hasta que llegó
Luis Almagro, con el informe del año pasado, del año 2016, y con el nuevo informe del año 2017, a poner el dedo en la llaga y decir: este es un país donde no hay ningún elemento de la democracia. Pero para llegar a ese punto tuvo que ponerse en evidencia una crisis tan grande que va desde la existencia de decenas de presos políticos, miles de exiliados y desplazados venezolanos y todos los sufrimientos que ustedes conocen y que el mundo hoy día está observando en vivo y en directo en lo que es la escena de la crisis venezolana. Venezuela solo fue el primer punto de expansión de esa sociedad chavista con Castro, que se llamó el ALBA, el movimiento bolivariano, y que hoy día se llama el socialismo del siglo XXI. Eso se expandió rápidamente por América Latina. Se produjo un derrocamiento primero en Ecuador, el año 2002, después el 2003 cayó otro presidente democrático en Bolivia, volvió a producirse otro derrocamiento de un presidente el 2005 en el Ecuador, y esto en una América que tenía garantizada la democracia parecía no llamar la atención. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba operando transnacionalmente de nuevo el castrismo con el dinero que no tuvo en la última década del siglo XX, en la década de los 90, que fue una década tranquila de conspiración, porque como había caído el muro de Berlín, había desaparecido la Unión Soviética y la Cuba castrista entró como la última dictadura del hemisferio, el denominado periodo especial, y práctica y técnicamente moría de hambre, no tenía capacidad conspirativa. La capacidad conspirativa transnacional le volvió con el dinero de Chávez y los resultados fueron casi inmediatos. Entonces, además de esas situaciones de hecho, de derrocamientos de gobiernos que fueron después encaminados a la toma del poder por elementos de este proyecto, hoy denominado socialismo del siglo XXI, vemos cómo va formando parte del grupo, además de Venezuela, Ecuador, Bolivia, la Argentina de los Kirchner, el Brasil del Partido de los Trabajadores. El 2002 llega Lula al gobierno en el Brasil, y además de poner en marcha todo el ideario castrista articulado en el Foro de Sao Paulo, que es otro de los instrumentos y herramientas de la dictadura castrista, pone en marcha los mayores casos de corrupción que hoy día se conocen como Lava Jato y que le permiten a este grupo de la izquierda castrista, de la izquierda radicalizada y violenta de las Américas, cumplir con una promesa que se había hecho. Ellos consideran la década de los 90 como una década perdida por falta de plata, por falta de dinero. Y la promesa, porque se les acabó el dinero de la Unión Soviética, se les acabó cualquier otro tipo de subvención y Cuba agonizaba. Y la promesa que se hicieron fue que nunca más les iba a faltar plata. Y para eso, además del petróleo venezolano, viene la corrupción brasilera y después el narcotráfico y cualquier otro tipo de delito, como vamos a ver. Esta organización crece, se expande por América Latina, controla países en Centroamérica, somete a otros países y a través del petróleo venezolano llega a constituir el Petrocaribe, con lo cual controla 18 votos en una organización de Estados americanos que tiene solamente 36 miembros, 35 activos porque Cuba está suspendida, y eso más los miembros que no forman parte del Petrocaribe, que son Ecuador, Bolivia, en su momento Argentina, Brasil, les da el control de la Organización de Estados Americanos, en la cual se olvidan de democracia, liquidan la Carta Democrática Interamericana para vergüenza del ejercicio del secretario general Insulza. Pero además siguen creciendo y en esa dinámica llegan a controlar y a desafiar a su enemigo declarado desde el principio, el imperialismo norteamericano, a quien constriñen generándole desde el territorio de estos espacios de lo que vamos a llamar las dictaduras del socialismo del siglo XXI, las mayores presiones de amenaza para la propia seguridad interna de los Estados Unidos, que tienen que ver con narcotráfico, con terrorismo de origen islámico, con migración descontrolada y con hipercorrupción. O sea, descrito así el poder que hoy día controla Venezuela, tenemos que entender que la crisis que vive el pueblo venezolano no es una crisis entre venezolanos,
No es una crisis venezolana, es la crisis de las Américas, porque en Venezuela hoy día se está disputando la pérdida del poder del imperialismo castrista, de la dictadura más antigua de las Américas, que se ha expandido con título de socialismo del siglo XXI por las Américas y que hoy día controla, además de la mayoría de votos en la Organización de Estados Americanos, una cantidad de países directamente como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en parte El Salvador, y una cantidad más importante de países a través del Petrocaribe en el voto internacional. Aquí se están confrontando dos Américas. Se está confrontando la América democrática, la de los principios de respeto a los derechos humanos, a la libertad individual, la América de la división e independencia de poderes, la América en la que rige el Estado de Derecho por encima de las personas, por poderosas o millonarias que sean, la América en la cual se respeta las elecciones fundadas en el voto universal y secreto y donde hay alternancia en el poder y libertad de prensa. Se está confrontando con la América en la cual un individuo, en este caso Maduro, subordinado al poder central que está en La Habana, puede hacer lo que quiera con un país. Puede cerrar la asamblea, que es el único órgano democráticamente elegido, puede mandar a la cárcel al que quiera, puede disponer de vidas y haciendas, se puede apoderar de medios de comunicación, de propiedades, puede inclusive disponer de la vida de los individuos. ¿Y qué les digo de la riqueza y del dinero venezolano a través de corrupción y de una deuda externa que nadie sabe a cuánto llega ni a quién se le debe? A esa confrontación de las dos Américas, la América democrática que supone libertad y la América dictatorial, la castrista, que supone imposición, esa es la confrontación que estamos viendo hoy día en Venezuela. El pueblo venezolano está librando, como sucedió aproximadamente hace 100 años en la batalla de Carabobo, la lucha central para el quiebre de lo que es la lucha por la libertad en las Américas. Si el pueblo venezolano gana en Venezuela, el castrismo y el imperialismo dictatorial retrocede y no tardarán en estar defendiendo su dictadura en su propio territorio, en la isla cubana, y perder rápidamente los espacios que controlan en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, la influencia que tienen en el Petrocaribe, que de todas maneras ya le están perdiendo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos nosotros viendo en Venezuela la confrontación de la crisis regional entre la democracia y la dictadura? Muy sencillamente porque Venezuela es el principal país, el país más importante que controla el castrismo. Es su caja fuerte. Están ahí todos los recursos que le han permitido llegar donde ha llegado y todos los recursos que le pueden todavía solventar un poco de oxígeno en la crisis que vive la propia Cuba y que viven todos estos países en la región. Se trata del castrochavismo en retirada. Lo que estamos presenciando no es la caída de Maduro, que como les voy a explicar más adelante y ustedes lo saben, es un títere político del castrismo en Venezuela. Es la caída misma del castrismo por esa Venezuela controlada por quien hoy día ejerce el liderazgo político de América Latina. ¿Quién ejerce el liderazgo político de América Latina? La Cuba castrista. Para eso necesito demostrarles muy brevemente, porque después será Carlos Alberto Montaner el que toque el tema a fondo y con mucha más propiedad, porque él es una de las primeras víctimas del castrismo, tal vez la más notable. Quiero explicarles en qué consiste el imperialismo castrista. Ya hemos visto cómo se forma en la alianza del 99 entre Chávez y Castro, pero el momento de gloria para el castrismo es cuando muere Chávez. Mientras Chávez vivía, Chávez era el jefe. Si ustedes ven toda la historia documentada, él era el jefe y los Castro eran los segundones. Tan eran los segundones, tan Fidel Castro era el segundón de Chávez, porque Chávez entendía bien que el que paga la fiesta es el que manda, y él pagaba la fiesta, entonces él mandaba. Viajaba por toda América Latina, venía a las Naciones Unidas, insultaba a Estados Unidos, viajaba por Europa, compraba, vendía, le daba plata a los Kirchner para evitar su default, se metía en negocios con el Brasil, sostenía el gobierno de Evo Morales en Bolivia amenazando con una invasión, amenazaba al gobierno peruano en su momento, hacía lo que quería era Chávez. Y el segundo papel quedó para el dictador Fidel Castro, a quien para satisfacerlo le crearon aquello que yo llamo el oráculo de La Habana. Acuérdense ustedes que mientras Chávez vivía y mandaba,
todos los dirigentes y los líderes políticos y presidentes iban a La Habana a charlar con Fidel Castro, una especie de oráculo, a decir este es el tipo más importante que tenemos, pero Chávez era el mandamás. Por eso lo mejor que le puede pasar a la dictadura castrista es la muerte de Chávez. Muere Chávez y el castrismo se hace cargo del poder político real en la región. Y el primer acto de demostración del ejercicio de ese poder político real es la instauración del sucesor de Chávez en la persona de Nicolás Maduro. Dentro del proyecto chavista de Venezuela hay una confrontación por la sucesión, y ustedes que son venezolanos lo saben, entre el ala castrista y el ala chavista del chavismo venezolano, y gana el ala castrista de Maduro sobre el ala chavista de Cabello, de Diosdado Cabello, porque ¿quién impone eso? Violando la Constitución, habilitando a un inhabilitado y después haciendo fraude electoral en las elecciones del 2013, que en verdad las ganó Capriles con la oposición, es el castrismo. Y una vez impuesto su presidente, entre comillas, el resto es cosa muy fácil, porque se controla todo el territorio, la economía y los recursos, la inteligencia, los servicios de seguridad, las fuerzas armadas, la identificación, absolutamente todo de Venezuela pasa a ser una tecla más del control de un creciente imperio castrista. ¿Por qué yo llamo imperio o imperialismo al castrismo? Porque técnicamente imperialismo es la actitud o doctrina que propugna y practica la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, la economía o la política. Y el castrismo ha tratado de hacer esto desde tempranos los 60, a través de la Fuerza Armada Guerrillera. Ha fracasado con eso, pero cuando llega Chávez, con plata ajena, después de la muerte de Chávez, hace eso y lo refuerza cuando necesita, por uso de la fuerza militar o paramilitar, como está haciendo ahora en Venezuela, y obviamente mediante el uso de la política. Por eso, técnicamente, ese país que está en la miseria, ese país que tiene esas condiciones de pobreza y que ya está en una nueva crisis, en una nueva situación especial que es Cuba, es un imperialismo. Y es un imperialismo que políticamente está controlando Venezuela, está controlando Ecuador, está controlando la Bolivia de Evo Morales, controla Nicaragua, tiene un pie puesto en El Salvador de Sánchez Serén y tiene la mayoría en la OEA sin estar en la OEA con el petróleo venezolano en el Petrocaribe. Y eso está demostrado por los hechos. Además de eso, ese imperialismo castrista ha formado un sindicato en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, cada estado es un voto, y él tiene los votos de la región, tiene 22 o 23 votos. Eso es un capital muy importante, representa un poco más de la séptima parte de todos los miembros de las Naciones Unidas, que le ha permitido, por ejemplo, poner a un miembro de la dictadura castrista en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y llevar periódicamente a los miembros de su grupo, como ahora sucede con el embajador de la Bolivia de Evo Morales en las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Además de eso, ese castrismo tiene aliados extrarregionales que ustedes conocen muy bien y que casualmente son también antiimperialistas, enemigos de los Estados Unidos, digamos Rusia, digamos Irán, digamos Corea del Norte, digamos la propia China. ¿Quiénes son los países que han facilitado la presencia en los últimos 15 años, en lo que va de este siglo XXI, de estos países que antes tenían poca o ninguna presencia en América Latina? Venezuela, que se ha probado que hasta les da pasaportes a los ciudadanos árabes posiblemente vinculados con el terrorismo de origen islámico, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, donde han proliferado los créditos, las ventas de equipos rusos, las relaciones con Irán, se han abierto embajadas y han proliferado todo tipo de contactos políticos, económicos y obviamente militares y de inteligencia en los países del denominado socialismo del siglo XXI, y por eso estos son los aliados. Para saber el fondo del tema que se ha planteado, o sea, los desenlaces posibles, hay que saber quién gana o quién pierde con el resultado de lo que pasa en Venezuela. Y solo hay dos resultados posibles: o gana la democracia o gana la dictadura, no hay un punto intermedio. Cualquier forma de permanencia de Maduro o del régimen castrista en Venezuela gana la dictadura. La única forma de que gane la democracia es el retorno a un ambiente de libertad,
con cambio de las autoridades que ejercen la dictadura, que es el poder ejecutivo, más los órganos judiciales, más los órganos electorales, más todos los niveles de control que ejercen esa dictadura. Y eso supone un cambio importante y obviamente el mecanismo electoral y las nuevas elecciones que está reclamando el pueblo venezolano. Pero nuevas elecciones que no se podrán dar en las condiciones actuales, porque para hacer nuevas elecciones en Venezuela necesitan reponer las condiciones de democracia. Si en las condiciones actuales hacen elección, es posible que el gobernante que tiene menos del 10% de popularidad gane las elecciones a través del fraude con el sistema que tiene montado, como acaba de suceder con la elección que han hecho en el Ecuador, donde Lenín Moreno, que ha perdido en los votos, que ha perdido en los números, con un fraude electoral absolutamente similar al del 2013 en Venezuela, ha de ser proclamado presidente del Ecuador. Entonces, en ese escenario, solo hay dos posibles salidas, pero para ayudar a esa salida, para ayudar a que gane la democracia, que gane la libertad, hay que recordarle al mundo quién gana si gana el pueblo venezolano. Gana primero la seguridad y la estabilidad de la región, porque eso supone la disminución de la amenaza de la dictadura castrista y acotar ese poder que tiene que terminar con la libertad del pueblo cubano, del pueblo boliviano, del pueblo ecuatoriano y del pueblo nicaragüense, que hoy día están sometidos, el cubano a una dictadura plena y los otros a dictaduras del socialismo del siglo XXI. ¿Quién gana con esta situación? Si gana el pueblo venezolano, además de ganar la libertad y la democracia, gana la paz y la tranquilidad en la región, porque el foco de violencia, el foco de guerrilla, el foco de atentados y el foco que sostiene el narcotráfico en la región es el foco del socialismo del siglo XXI. Para mostrarles un ejemplo de esto y terminar, simplemente permítanme decirles que Venezuela le interesa a Cuba. Es el elemento central, es el pivot del poder cubano en la región y por lo tanto de la supervivencia de la dictadura castrista, no solamente por el petróleo venezolano. Además del petróleo venezolano, han generado el negocio del narcotráfico, han convertido a Venezuela en el hub, en el eje de la concentración del negocio del narcotráfico, con el contacto de las FARC históricamente vinculada y sostenida por la Cuba castrista, y el crecimiento de los cultivos de coca y de la elaboración de cocaína del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Esas dos fuentes, que son las dos fuentes más importantes de producción de coca y de cocaína, concentran su operación en la Venezuela de hoy. Y no es una casualidad que el vicepresidente venezolano esté acusado por temas de narcotráfico, que los sobrinos de la primera dama del dictador venezolano estén siendo juzgados en tribunales de Nueva York por narcotráfico, que el jefe de lucha antinarcóticos de Evo Morales esté preso en una cárcel federal de la Florida, condenado por narcotráfico porque fue detenido en Panamá en una operación antinarcóticos cuando ejercía esa función de jefe antinarcóticos del gobierno boliviano de Evo Morales. No es una casualidad que se hable de los carteles de los soles que hayan evacuado con toda la presión del Estado venezolano al pollo aquel que fue detenido en su momento y que ahora es diputado, el pollo Carvajal. Entonces, estamos hablando de un narcoestado, pero al ver el narcoestado venezolano, al ver el narcoestado boliviano, estamos hablando de una Cuba que ha sacado de su territorio una actividad de la que siempre fue sospechosa y de la que siempre estuvo acusada. Acuérdense del fusilamiento del general Ochoa. Termino diciéndoles que yo estoy seguro que ganará la democracia y que el triunfo del pueblo venezolano, como lo fue en Carabobo hace un poco más de 100 años, será el triunfo de América Latina, de las Américas y del mundo, por su libertad, por su seguridad y por la paz de la región. Muchas gracias.